La liberación de Verduora dentro del cuerpo de Rimuru hizo que, de por sí, este gran rey demonio se hiciera más poderoso de lo que ya era. Como la mayoría ya conocemos, el gran sabio evolucionó a Rafael. La cantidad de magículas de Rimuru se incrementó de una forma exponencial. Sus habilidades evolucionaron y alcanzó un nuevo estrato. Pero, después de haber liberado a su amigo de la prisión eterna, Rafael, utilizando la habilidad de El Señor de la Glotonería, Beelzebú, absorbió fragmentos del alma de Verduora y de la presión infinita para así desarrollar dos habilidades definitivas. El anime solamente las mencionó por encima: la invocación del dragón de la tormenta y también, como si fuera poco, la habilidad sagrada de Uriel, el Señor del Pacto. A medida que leemos la novela, las habilidades se explican en mejor manera y el Señor del Pacto, Uriel, es la manifestación de los deseos, de los rezos y las plegarias de los súbditos de Rimuru hacia su poder. Bueno, vamos a hablar con esto con mayor detalle. Empecemos con la habilidad definitiva que se llama Dragón de la Tormenta. Después de absorber los fragmentos de Verduora en su estómago, se formó un vínculo espiritual entre ambas entidades, haciendo que el alma del dragón resida dentro del cuerpo de Rimuru, aún pese a que éste se encuentre en el mundo exterior. La habilidad dice exactamente: permite convocar al dragón de la tormenta. En pocas palabras, si Rimuru está en combate y se encuentra superado por su enemigo, fácilmente puede sacar su as bajo la manga y, utilizando la habilidad definitiva Verduora, llama al dragón de la tormenta al campo de batalla, sin importar la distancia o la ubicación que el cuerpo principal de este sujeto se encuentre. Y no solo eso, sino que, aunque el dragón de la tormenta sea destruido, sea eliminado o vaporizado, Rimuru puede aún así volverlo a invocar, porque el alma principal del dragón reside dentro del cuerpo de Rimuru. Dicho de otra forma, mientras el slime viva, será imposible matar al dragón. Así fue como Verduora alcanzó nuevamente la flor de su poder y de paso la inmortalidad. Pero eso no es todo. Después de absorber los fragmentos de prisión dimensional, Rafael decretó el nacimiento de El Señor del Pacto, Uriel, y esta recopila las habilidades de sus súbditos que estos le entregaron al momento de transformarse en un rey demonio, las fusiona y genera una serie de efectos que están por encima de una habilidad normal. Permítanme explicarlo de otra forma. Uriel hace que las plegarias, los deseos y la fe de los súbditos de este señor se transformen en poder, y este poder se refleja en un impulso en sus habilidades. Una habilidad que incrementa el poder del usuario según la fe y la confianza de todos aquellos que se consideren sus amigos. Sus vínculos le otorgan una gran fuerza. Y estos mismos vínculos después se fusionan y se manifiestan en 4 habilidades especiales, el resultado del poder combinado de todos en uno solo. La derivación de estas habilidades son: prisión infinita, la capacidad de volver a utilizar la misma habilidad que se dio a Verduora; barrera universal, esta es la habilidad defensiva definitiva. En pocas palabras, separa el espacio A del espacio B. Es como una especie de muro que impide que lo que viene en una dirección penetre al otro, porque lo aleja dimensionalmente de ese lugar. Principalmente si se deja en manos de Rafael, haría que el cuerpo de Rimuru sea inalcanzable por cualquier tipo de ataque o efecto. El control de las leyes. Las habilidades ofensivas más poderosas que tiene Rimuru son las que obtuvo al devorar el dragón de la tormenta Verduora: Flama Oscura y Relámpago Negro. Como son habilidades basadas en la energía calórica, Uriel hace que las capacidades del calor se almacenen dentro del cuerpo del slime y después puede liberarlas a voluntad. Y finalmente se encuentra Dominación del Espacio. Esta es como una versión mejorada de la teletransportación, pero a lo Goku sin necesidad de tener un ki. Con tal de imaginar un estado, un espacio en el que sepa las coordenadas, Rimuru puede desplazarse a ese lugar. Esas son las habilidades primordiales de Uriel, el Señor del Pacto, la unión de todos los poderes de sus súbditos en solamente 4 manifestaciones.
Si nos ponemos a analizar la situación, esta habilidad nace debido a la confianza y a la fe de sus súbditos. Es el mismo principio con el que los dioses adquieren fuerza y se fortalecen. No sería extraño decir que para este momento, pese a que Rimuru es un rey demonio, había alcanzado el mismo poder que un dios. Mis queridos héroes, por favor sean bienvenidos a este video. El nombre de este servidor es el señor Mikael y lo que tú acabas de escuchar es solamente el principio sobre todos los datos que la novela tiene que ofrecernos sobre el anime de Tensei Shitara Slime Daken, cuyo anime había omitido bastante información que solamente aparece en los textos. Esta información enriquecerá tu conocimiento acerca del universo de este mundo y estoy seguro que te va a encantar. Así que, sin más dilaciones ni pretextos, empecemos con este contraste diciendo número 1. Sobre la supresión del aura de Verduora. Vimos en el anime de que él de un momento a otro como que se iba a transformar en Super Saiyajin y después esa enorme presencia de dragón desapareció. No obstante, en la novela, este entrenamiento le llevó al dragón de la tormenta durante 3 días consecutivos. 3 días en donde Rimuru no había presentado su rostro en el pueblo y esto había preocupado bastante a sus habitantes y sus generales. A tal punto en el que cuando Verduora logró estar en un nivel aceptable para no hacer de que los humanos y las criaturas débiles se desmayen ante su presencia, salieron al exterior y allí encontraron a todas las personas importantes de la ciudad de Tempesto: Benimaru, Hakuro, Shuna, Shion y los 3 grandes licántropos, Diablo y muchas otras personas. Los 3 grandes licántropos, como habían recibido la promesa de Rimuru de rescatar a Carrion, eran los más preocupados, porque habían sentido el resurgir de Verduora y Rimuru no aparecía por ninguna parte. Sabían cuál fue el último lugar en donde lo vieron y en donde se estaba proyectando esa presencia. Entonces querían entrar inmediatamente para saber qué es lo que había ocurrido, pero aún así Diablo los detenía. Les decía que Rimuru entró a esa cueva por su propia decisión y debían respetarla. Él saldrá cuando todos sus asuntos se hayan zanjado. La discusión, dentro de poco, se convertiría en una batalla campal. Diablo empezó a mostrar una especie de actitud molesta ante los pensamientos y las opiniones de los que estaban en contra de confiar en Rimuru y estaba a punto de iniciar una golpiza hasta que, de repente, aparecieron los 2 involucrados en cuestión. Todos se animaron y se calmaron al ver que su líder se encontraba sano y salvo. Pero eso no cambia el hecho de que estuvieron esperando enfrente de esa puerta durante 3 días sin saber si entrar o no. Tenían que saber de que estaban en la presencia de un dios, el dragón de la tormenta. No podían simplemente tomar las cosas a la ligera. Debían ser cautos y precavidos. Número 2. Esto ya es referente a la relación de amigos que tienen Rimuru y Verduora. Verán, aparentemente desde el momento en el que el dragón entró en la barriga del slime, le estaba constantemente proveyendo de mana. Rimuru no es que tuviera tantas magículas como para hacer esas maratones de nombramientos de monstruos como lo solía hacer, porque de por sí era un simple y débil slime. Pero todo el mana y las magículas necesarias para hacer esas travesías se las entregaba a Verduora, aunque más bien que entregárselas, se las arrebataba a Verduora. Absorbía el mana que él emanaba de su cuerpo para así realizar esas travesías y esas acciones. Número 3. Diablo sería nombrado como el secretario subsiguiente o el segundo oficial de Rimuru. Después de haber recibido ese título, Shion sostuvo una larga conversación con este demonio. Le estaba dando una breve inducción sobre todo lo que debe hacer un secretario para servir a su señor, aunque él básicamente no la estaba escuchando, porque era tan competente que consideraba que las palabras que estaba diciendo su supuesta senpai eran innecesarias. A punto que Shion se molestó porque él no estaba prestando absolutamente nada de atención y casi se agarran a los golpes de no ser porque estaban en presencia de su señor. Número 4. Entre los planes que Rimuru estaba repartiendo
En la mesa de reuniones habían unos bastante curiosos, como por ejemplo, ¿cómo contener a los países orientales? La respuesta se la había entregado Rafael. Dijo que, con el despertar de Verduora, este era más que suficiente para intimidar a la mayoría de los países a no levantar su espada en contra de ellos. Y en cuanto a Falmouth, debido a que Rimuru había ganado la guerra, era muy posible que todos los aliados que lo respaldaban dieran media vuelta y los dejaran de lado. La novela aquí empieza a hablar un poco acerca de la política de este mundo. Menciona que cuando un país declara la guerra a otro dentro de la misma unión del Consejo, se aplicaban ciertas reglas en específico, como la declaración de la guerra, darle un tiempo prudencial para preparar el ejército, esas cosas. También mencionó que cuando uno de los países dentro de la unión del Consejo ataca a uno que no estaba afiliado a su mesa directiva, los demás países aliados no se encuentran en la obligación de ayudarlo en esta incursión o esta invasión. Cosa diferente es cuando ellos son atacados por un país ajeno a esta asociación. Ahí sí todos tienen la obligación de protegerse entre sí. Pero como Falmouth atacó por su propia decisión, los demás países aliados no lo iban a ayudar. ¿Y cómo? Se estaban enfrentando a un monstruo que los había masacrado, simplemente decidieron dejar de lado esas oportunidades o esa batalla diplomática. Y también necesitaban hacer una demostración de fuerza. Rimuru le dio una orden a Diablo. Tenía que ir hacia ese país en concreto, Falmouth, quien los había atacado, y, mediante su poder abrumador, azotarlos, desolarlos, básicamente hacerles entender que enfrentarlos sería una muy, pero muy mala idea. Y también estaban pensando en devolver al rey y al señor santo de la iglesia que los tenían cautivos allá abajo en el sótano. Como estos eran los principales masacrantes, Rimuru realmente no los podía perdonar. Pero aún así, ya que todos estaban vivos, simplemente no le daba la gana de matarlos, no tenía ese sentimiento de venganza. Por ende los miraba más bien como fichas políticas para utilizar a su favor. Número 5. Fuse estaba determinado y preparado para morir. Cuando él recibió las noticias por parte de los comerciantes de que Tempesto estaba siendo atacado, se dispuso a formar un grupo de 50 soldados de élite para empezar su marcha como refuerzos hacia la ciudad. Le encargó el gremio de aventureros a su segundo al mando, casi como si estuviera intuyendo que iba a morir en el combate, iba a dar su vida por sus aliados. Dejó y zanjó muchos asuntos, entregó varias propiedades, se aseguró de hacer todo lo que tenía que hacer antes de ir a marchar a la muerte y emprendió su travesía. También había conseguido refuerzos de más de 300 aventureros del gremio que estaban en espera en la entrada del bosque para, realizar un ataque de guerrilla en contra del ejército de Falmouth. Estas 50 tropas bien acorazadas que habían dirigido hacia el campo de batalla tomaron el camino largo, atravesando el bosque y la maleza, por ende se encontraban increíblemente exhaustas. Cuando escucharon la noticia de que ya no tenían una guerra que librar, simplemente la tensión desapareció por su cuerpo y la fatiga se mostró. Ellos cayeron al piso suspirando, jadeando, y ahí fue cuando Rimuru le entró la lástima y les dijo: por favor, llévenlos a los barracones, trátenlos bien y permítanles descansar. Y otra cosa, el ataque del reino de Falmouth a Tempesto había ocurrido hace ya 2 semanas. Fuse estaba bastante preocupado porque si Falmouth seguía las normas internacionales, deberían iniciar su asalto en una semana, dándole tiempo suficiente a el reino de los monstruos para que así preparara defensas y contingencias para la batalla. Pero como ya habían pasado 2 semanas hasta el momento en el que habían llegado, él estaba preocupado de que Tempesto se encontrara en una, por así decirlo, batalla de atrincheramiento, es decir, que se hubieran levantado muros fuertes y resistiendo el asedio del ejército enemigo. Pero al ver que la ciudad no estaba destruida y que no había rastro del ejército de Falmouth, este tenía como una especie de duda en su mente, pero aún así decidió no pensar mucho en ello. Se adentró hacia la mesa de negociaciones en donde todos estaban hablando y empezó a dar sus propias ideas sobre cómo afrontar este conflicto. Aunque la mayoría de las personas estaba bastante aturdido porque eso era agua pasada, ni siquiera lo habían recordado, por así decirlo. Número 6.
Ay, Rimuru, sé que eres un macho de corazón, pero algunas de tus expresiones son tan hermosas. Oh, por Dios, Rimuru es guapísimo. Bueno, tenía que decirlo, pero cambiemos el tema. Cuando él estaba hablando de que había exterminado al ejército de 20.000 efectivos, Fuse no se lo creía por completo. Primeramente porque no podía concebir el hecho de que una sola entidad pudiera acabar con 5 dígitos de humanos. Si esta información se filtraba hacia el mundo exterior, Rimuru se convertiría en el enemigo número 1 de la humanidad. Y no solo eso, también se transformaría en el símbolo del miedo y el terror del mundo. Nadie se atrevería a negociar con él, ni siquiera a cruzar palabras, por miedo a que esta misma entidad, masacre y destruya sus países. Esa era la preocupación de Fuse cuando estaba viendo los ojos de ese slime tan guapísimo. Aunque él lo decía como si fuera un simple chiste o algo de agua pasajera, algo normal, realmente era un acontecimiento muy importante. Incluso Gazef le dijo de que entre menos personas sepan lo que había ocurrido sería mucho mejor. Supongamos de que la historia en el mundo quedaría como esto. El ejército de Falmouth había iniciado una incursión para atacar a la ciudad de Tempesto, pero desapareció misteriosamente por algún motivo extraño. Las causas son desconocidas. Esa sería la historia que quedaría grabada en el futuro, para evitar así que el mundo tenga en cuenta el miedo de este slime. Por cierto, cuando el rey Gazef le recomendó a Rimuru nunca comentar esa información, él miró a Fuse y, como si tratara de silenciarlo, le dice: Fuse, ¿podrías guardar silencio sobre eso? Pero antes de que pudiera expresar su idea, él dijo: nosotros no escuchamos nada, no vimos nada, no sabemos nada y no entendemos nada. Y te garantizo que los 50 hombres que escucharon tu declaración están locos. Al ver eso, Rimuru dijo: sí, aceptable, sí, tienes derecho a vivir. Ya de repente apreció Diablo en su sombra y le dijo: no te preocupes, puedo borrarles los recuerdos a todos los involucrados que no deben saberlo. En el fondo, Rimuru pensó: pero vaya, qué mayordomo tan útil. Número 7. Cuando Gazef llegó a la reunión, realmente Rimuru se preguntó si este rey tenía demasiado tiempo libre. Cada vez que había un problema o un acontecimiento importante, él salía de su reino y lo miraba con sus propios ojos. Se preguntaba si el dirigente de una nación estaba tan bien salir y arriesgarse todo el tiempo por estas cosas tan vanas que podía hacer cualquier otro de sus hombres de confianza. Y ahí es cuando él le dice de que él tiene varios señuelos que le permitían suplantar su lugar haciéndose pasar por los reyes mientras él salía a pasear para atender los asuntos importantes. Después de escuchar eso, Rimuru pensó: vaya, esa es una forma bastante inteligente e ingeniosa de utilizar a los dobles. Y bueno, dejemos ahí, mi garganta está cansada, me está doliendo hablar, no sé por qué, pero en esta oportunidad no me siento muy bien para continuar dando las demás curiosidades. Yo creo que alcancé a decir lo más importante. Entonces, si te gustó el video, por favor dale like, me gusta y comparte. Recuerda que este es tu amigo y buen vecino, el señor Mikael, y nos vemos mañana. Adiós.